comenzar porque el tiempo... Bueno, tenemos a Rafael Mesa Sánchez. Es una persona con cerca de 30 años dedicado a la educación. A Rafael Mesa se le conoce por su implicación en diversos aspectos de la educación, entre los que caben destacar la atención a la diversidad, la evaluación, la convivencia o la participación, entre otros. Durante una larga etapa de su vida profesional, se ha dedicado a la formación del profesorado, impartiendo múltiples cursos, ponencias y conferencias. En este mismo sentido, ha sido director y subdirector de los centros del profesorado de Loja y Granada. Es autor de diversos libros y artículos, entre los que cabe destacar aquellos que ha colaborado específicamente para CODAPA. No podemos olvidar que fue la persona a la que se le entregó el primer premio CODAPA. En su trayectoria profesional hemos de decir que ha sido maestro, profesor de lengua y literatura, orientador de instituto, profesor de la UNED en la licenciatura de psicopedagogía, profesor de departamento de didáctica y organización escolar en la Universidad de Granada y actualmente desempeña su labor como inspector de educación. Hoy nos va a hablar sobre orientaciones para la organización y el funcionamiento de las delegadas y delegados de padres y madres en un centro educativo. Tiene la palabra Rafael Mesa. Bien, muchas gracias. Voy a hacer como Jacobo, puesto que la sala creo que se ve mejor de esta manera y vosotros también a nosotros. El tema que vamos a abordar en esta segunda parte está muy correlacionado lógicamente con la primera. Y voy a intentar hacer una introducción de la importancia que tiene la segunda parte en correlación con la primera. La regulación de los delegados de padres y madres en la actual normativa tiene una particularidad, y es que se han regulado dos cosas y se han dejado otras muchas abiertas a los distintos centros educativos. Por una parte se ha regulado el proceso de elección y en una segunda parte se han regulado las funciones. Después dice que efectivamente los centros educativos en sus reglamentos de organización y funcionamiento podrán regular tanto las juntas de delegados como otros cauces de participación. Y ahí, en ese apartado, es donde cabe que los centros regulen efectivamente cuál va a ser el verdadero cauce de participación que pueda darse a los delegados y delegadas. Porque si no, se produce una situación bastante difícil. Pongo, si queréis, algún ejemplo. Es imposible que yo cumpla algunas de las funciones que se me han asignado si fuese delegado y delegada de padres, si organizativa y funcionalmente en un centro no se me posibilita, por ejemplo, reunir a los padres y madres de mi grupo, si no se me posibilita saber cuándo tengo reunión con el tutor o tutora de mi grupo, si no se me posibilita tener acceso al equipo directivo y cuáles van a ser los contenidos de debate que tengamos entre el equipo directivo y los delegados y delegadas. No se pueden crear estructuras distintas de participación como el AMPA y los delegados si entre ellos no hay un flujo de comunicación importante. Si todas estas cuestiones no les damos un sentido vivo y real en los centros, pues tendremos dificultades. De hecho, la vivencia que tenemos en algunos casos, y digo en algunos, es que ha dependido de muchos factores en cada centro para que la figura del delegado o delegada haya sido elegido y aquí se acabó la historia, y en otros casos, por otras múltiples circunstancias, empezando por los equipos directivos que creemos que han tenido un papel muy relevante en ese sentido, se ha revitalizado muy bien la figura de delegados y delegadas. Así es como no podemos ir caminando en positivo. Nosotros decimos que para caminar en positivo
hay que tener una buena estructura organizativa y funcional en los centros. Y esas son, decimos, orientaciones por una razón muy sencilla. Porque cada centro es un mundo, tiene un contexto distinto. Y hay que, pensando en ese centro, hacer, bueno, pues una especie de reglamento, y además se dice que donde debe de estar todo esto recogido es en el reglamento de organización y funcionamiento de los centros, además en el apartado A, que es el que establece los cauces de participación para que esto empiece a tener vida. En esas orientaciones nosotros vamos a dar ideas, pero las ideas hay que contextualizarlas a cada centro, no pueden ser impositivas, por eso no las trae la normativa, porque una norma no puede regularizar para contextos diferentes, y en ese sentido somos dentro de los centros donde tenemos que darle pues digamos la singularidad adaptada al contexto de cada centro de cómo lo vamos a llevar a cabo. Por lo tanto, lo que vamos a dar son ideas generales, algunas las hemos desmenuzado y las hemos desmenuzado, digamos, a fondo para que todo el mundo tenga ideas suficientes, y hemos construido incluso algún documento que os pueda servir de orientación. Por dar una primera pincelada. Tendríamos que empezar diciendo que la primera cuestión, que esa sí está bastante bien regulada, y digo bastante bien, pero para nosotros tiene una pega. Y vamos a intentar ver la pega, y sobre todo nosotros agradecemos que la organización de CODAPA haya tenido a bien no solamente convocar a padres y madres, sino que haya convocado a las dos asociaciones que representan a los directores y directoras de nuestra comunidad autónoma. Porque ellos son un artífice fundamental para hacer las cosas como se tienen que hacer en los centros. Y si desde ellos nace el potenciar precisamente algunas pequeñas cuestiones, yo creo que la figura de los delegados y delegadas irá cobrando vida día tras día. En ese sentido, como digo, el procedimiento de elecciones está bien regulado. Lo primero que dice es que en la primera reunión de tutoría colectiva, que debe de celebrarse antes de finalizar el mes de noviembre, efectivamente se procederá a la elección del delegado y delegada. Pero nosotros queremos ser claros, porque para decir lo que dice la normativa, como decía la directora general, o hubiésemos repartido la orden, la leemos toda y aquí hemos terminado. Lo que tenemos que hacer es aportar ideas. Si, pínchame en el enlace. Si nosotros empezamos por ver qué es lo que se nos encomienda en esa primera reunión, pues diremos... perdón, no está trasladado. Perdona, aviva, no importa. En esa primera reunión, en la normativa se han puesto que se toquen 8 puntos distintos. Algunos son tremendos. Como por ejemplo que se nos hable del plan global del curso, que es el primer punto. Pero es que el segundo es más largo que el primero. Y es que se le explique a los padres y a las madres en esa tutoría colectiva cuáles son los procedimientos y los instrumentos de evaluación de cada una de las áreas de materia. Si esto se hace detenidamente, esto no es una reunión de media hora. Esto es una reunión larga y además donde a los padres hay que darle una información veraz de cómo son las cosas. Bueno, pues sí, os he mencionado 2 puntos, pero son 8. Y en medio de eso decimos que hay que elegir a los delegados y delegadas y además decirles cuáles son sus funciones. Me vais a perdonar, y digo esto porque ningún tutor creo que ha hecho con ninguna, ni buena ni mala intención las cosas, simplemente ha cumplido con lo que está en una normativa. ¿Y cómo se ha elegido en algunos casos al delegado? Pues entre personas que no se conocían. En ese momento, chicos, ¿quién va a ser el delegado? Lo sometemos a votación, como dice la norma, que será por sufragio de entre los presentes allí, y que será el delegado el que salga elegido por mayoría simple, o lo que es lo mismo, el que más votos tenga. Con lo cual, como a alguien se le ocurra hablar, ya sabéis, le ha tocado la China. Claro, este es el procedimiento. Pues quizás no sea el mejor procedimiento, simplemente. Pero no solamente esto.
como además se me dice que en esa misma, y digo así, en esa misma reunión, le hable a los delegados de sus funciones, pues a prisa y corriendo, perdonadme. A prisa y corriendo porque, además ya sabéis todos, si nos convoca a una reunión a las 6 o las 7 de la tarde, si a lo mejor primero nos ha recibido a todos los papás y mamás el equipo directivo y nos ha dirigido unas palabras, luego pasamos a las distintas tutorías, pues el tutor va a contrarreloj. Nuestra propuesta es clara. Os la hemos contado en el libro, viene contada detalladamente. Mirad, de todos los puntos que hay que contar, hay 3 que son muy basados en el currículum que tienen que vivir nuestros hijos en ese año académico. Por lo tanto, nosotros decimos que la reunión de principio de curso debería de tener 2 sesiones, no una, 2 sesiones. En una, donde se traten efectivamente los aspectos más curriculares, y en una segunda sesión donde se traten más los aspectos de participación de las familias, que son los otros 5 puntos, entre los cuales están las funciones, los compromisos educativos y de convivencia, la elección del delegado y sus funciones, entre otros. Por lo tanto, yo creo que si los directores, analizando estos puntos, efectivamente cuando van a hacer la convocatoria, desde el inicio dicen que tendrán 2 sesiones, una en tal fecha y otra en esta fecha, que en la primera se verán los siguientes puntos y en la segunda los otros puntos, creo que lo podremos hacer bien. ¿Y por qué proponemos que sea en la segunda la elección de delegados? Pues por una razón muy sencilla. Porque qué menos que en la primera se conozcan, nos presentemos, casi digamos quiénes somos, y a partir de ahí, pues a la segunda, por lo menos ya conozco a alguien. Podemos hablar en la semana o 2 semanas que haya entre una y otra, oye, ¿quién os parece la persona? Porque hemos visto esta mañana, y lo contamos también en el libro con mayor detenimiento, la importancia del perfil de delegado o delegada. Un buen perfil de delegado o delegada hará que la participación sea dinámica y rica. Un mal perfil hará que incluso haya quien levante barreras contra los delegados. Porque se ha dicho esta mañana, el delegado no está para polemizar, sino para conciliar. El delegado no está para fiscalizar, sino para colaborar. Es decir, o cambiamos esa mentalidad en positivo, o efectivamente lo que haremos será levantar muros. Por eso es tan importante que la elección se haga bien. Y por eso nos estamos deteniendo, porque os podríamos decir, procedimiento de elección. Esto viene perfectamente contado en la normativa. Pasamos al siguiente punto. No, creemos que esta es una de las cuestiones clave. Hacer un buen procedimiento de elección. Y para hacer un procedimiento de elección en condiciones, debemos de tener el tiempo adecuado. Por eso es una orientación. No podemos prescribir, no podemos imponer, pero sí podemos sugerir que estas cosas hay que hacerlas bien hechas. Desde ahí el procedimiento ya es sencillo. Se elige por sufragio a la persona correspondiente y además se dice que haya más personas por si esta persona un día no puede, o todos nos podemos poner enfermos o cualquier otra situación, y se dice que se designen como subdelegados a la primera, subdelegados primero y segundo a las personas que estén en segundo y tercer lugar en esa votación. Bien, a partir de ahí hay un punto que para nosotros también es fundamental, que dice la propia normativa, que las asociaciones de padres y madres, y por eso os decíamos que es muy importante la colaboración mutua entre las distintas partes o vías de participación, y dice que deben de ser las asociaciones de padres y madres las que colaboren con la dirección del centro y con el profesorado en la difusión de la convocatoria. Y bueno, sabemos que muchas veces cuesta trabajo, y oye, ¿cómo lo podríamos hacer? Mirad, nosotros creemos que precisamente cuando se vaya a dar lugar a esto, ¿qué menos que distribuir entre todos los papás y mamás un díptico o un tríptico que diga qué es esta figura, para qué sirve y qué sentido tiene? En ese caso, y en la última página del libro, el tríptico que os ha dado
vamos, que ha mostrado Jacobo anteriormente, lo tenéis justamente en las páginas 117 y 118. No trata de ser sino nada más que esto, una ayuda de cómo podría ser un tríptico para hacer difusión de la figura del delegado o delegada en mi cole. Con lo cual, hemos tratado en ese anexo de ayudaros como asociaciones de padres y madres a cómo podríais hacer la difusión de una manera sencilla, pero que todo el mundo sepa de qué va esta figura y cuando nos lo plantee el tutor tengamos por lo menos conocimiento de qué va. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos esto, también hay una cuestión y por eso hablamos de las dos sesiones. En la primera sesión, si hay algún padre interesado, dice también la norma que los padres y madres que estén interesados en ser delegados o delegadas pueden manifestar su voluntad. Oye, pues si dice el tutor que en la próxima se elegirá, yo en principio me ofrezco voluntario o voluntaria. La gente se interesa, oye, ¿quién es el padre de fulanito? ¿Qué es? Pues es fulanito, es menganito, oye, pues bien, no sé cuánto. Porque lo que os hemos dicho antes, a la persona que elijamos puede dinamizar muy bien y hacer viva la relación que debe de existir entre las partes que decíamos esta mañana, o por el contrario levantar muros que no son deseables nunca. Es muy importante que elijamos bien. Una vez que tenemos la figura elegida, vamos a irle dando contenido a esa participación en realidad. Nosotros decimos que efectivamente, si ya hemos elegido y conocemos las funciones, ahí comienza ya el funcionamiento cotidiano, esa organización que tiene que existir para que las cosas funcionen bien. Y nosotros decimos que esa organización y funcionamiento tiene que trabajarse a 3 niveles. Por una parte, ¿qué debo de hacer como delegado o delegada dentro del aula? Porque, como hemos visto esta mañana, represento al colectivo de padres y madres de ese aula y debo de conexionarme con el tutor, pero hay otras funciones que habéis visto que exceden el aula y dice que se van al centro, por ejemplo, en algunos aspectos de la convivencia. En algunos aspectos de la convivencia, los alumnos de un aula no viven aislados, conviven con el resto del centro y hay que tomar decisiones y entonces tendremos que ir a un segundo nivel, que es precisamente el del centro. Pero igual que esto, nos ocurrirá en el caso de los rendimientos educativos, porque dice que tenemos que entrar en el proceso educativo. Si tenemos que entrar como delegados y delegadas en el proceso educativo, yo quiero saber cómo son los rendimientos, no del aula, porque este aula está en un centro. Este aula puede ir muy bien, pero ¿va bien todo el centro? ¿O puede ir regular? ¿O menos que regular? ¿Ocurre eso en el centro o ocurre solo en este aula? Nos tendremos que replantear muchas cosas. Y desde ahí, pues, poder, junto con el profesorado y el equipo directivo, pues gestionar qué es lo mejor. Y como decimos siempre, no para criticar, sino para analizar y hacer propuestas de mejora. Nosotros no vamos a criticar, porque con la crítica no se avanza. Se avanza con el análisis y las propuestas de mejora. ¿Por qué hemos llegado a lo mejor a una situación de un tipo determinado? ¿Cómo podríamos mejorar esa situación? Si analizamos, podemos hacer propuestas de mejora. Esta es la función. Y luego hay un tercer nivel, que lo dejábamos entrever, puesto que hay una función fundamental. Y dice que además del aula tenemos que correlacionarnos con otros miembros de la comunidad educativa. Nosotros hemos hecho hincapié en algunos, lo hacemos en todos, pero creemos que hay 3 sectores con los que nos tenemos que relacionar muy bien de la comunidad educativa. Lo primero, el AMPA, puesto que también representa al mismo colectivo que representan los delegados y delegadas. En segundo lugar, tendremos que correlacionarnos muy bien con una figura que nosotros decimos que es la voz silenciada de los centros, pero que es quien más sabe de lo que pasa en las aulas y en los centros, que son los alumnos. El alumnado es quien más sabe lo que pasa en un centro. Quien mejor sabe lo que ocurre en un instituto es el alumnado.
quien mejor sabe lo que ocurre en un aula de verdad no somos los padres, ni tampoco el profesorado, aunque el profesorado sepa más cosas que a lo mejor los padres. Pero quien más sabe, porque lo viven, lo sienten y lo padecen, son los alumnos y las alumnas. Y en ese sentido, a partir del tercer ciclo de primaria, que es nuestra propuesta, pero sobre todo en secundaria, donde existe una junta de delegados, de alumnos y alumnas, que menos que tener contacto permanente con esa junta de delegados y delegadas. Y todo eso hay que empezar a regularizarlo. Y para que nadie nos llame la atención, nadie se tome atribuciones que no debe, ni viceversa, nosotros decimos que lo mejor es meterlo en los reglamentos de organización y funcionamiento. Y decir, ¿quién puede convocar a quién? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Porque nadie busca el conflicto, ni debe de buscar el conflicto. Debemos de buscar la mejor convivencia posible en el centro. Y para eso tendremos que estar correlacionados con el profesorado y con los equipos directivos sistemáticamente. Este es para nosotros el germen y lo que englobaría todo lo que os vamos a presentar a continuación. Por lo tanto, si damos un paso adelante y nos vamos al aula, ¿qué es lo primero que plantearíamos en el aula? Bueno, pues nosotros decimos que en el reglamento de organización y funcionamiento se debe de regular cuándo y cómo se tienen que producir las reuniones que se establezcan entre el delegado o delegada de padres con distintos sectores de ese aula. Primero, con el tutor. Pero si nosotros, y ahora os mostraremos alguna cuestión, decimos que hay también un delegado de alumnos y alumnas, lo que no puede ser es que haya un delegado que representa a los alumnos por un lado, un delegado que presente a los padres por otro, el tutor que aglutina a ambos, al sector padre, y que cada uno vaya por su sitio. Nosotros en ese sentido decimos, como veréis ahora después, que tenemos que formar lo que hemos dado en llamar la comisión de aula, que aglutina a los tres sectores y que en el caso de la primaria, sobre todo en sus dos primeros ciclos, pues la comisión de aula estará formada por el tutor y el delegado de padres y madres, juntos. Ya está, no pasa nada. ¿Cuántas veces se van a reunir? Bueno, pues ahora os haremos también alguna sugerencia. Todas las sugerencias voy a ser muy breve porque lo tenéis escrito y explicitado en el texto con bastante detalle. Después nosotros decimos, oye, si yo represento como delegado a los padres y a las madres, ¿cuándo puedo yo convocar una reunión con los papás y con las mamás? ¿Y lo puedo hacer a mi libre albedrío? No. En los centros hay un director o una directora con el que tengo que contar. Y tengo un tutor o tutora con el que creo. Yo no puedo llegar y ocupar un aula así por las buenas, de cualquier manera, a la hora que a mí... No. Pero si eso lo regularizamos entre todos los sectores de la comunidad y establecemos cuándo y cómo, en qué lugar y de qué manera, pues no hay ningún problema. Pero cuando está sin regular, ¿qué os está pasando? Pues que a alguien lo nombraron delegado o delegada y dice, tengo unas funciones, tío, ¿cómo las llevo a cabo? ¿Tengo yo potestad para convocar a alguien? Y sale la primera pregunta, ¿cómo convoco? Y os habréis encontrado con obstáculos, en algún caso cuando hayáis intentado hacerlo. Y yo quiero limar algunas asperezas sobre esos obstáculos porque creo que es importante comentarlo entre nosotros. Mirad, yo no puedo, y ahora me pongo en la posición de un director o directora, o de un tutor o tutora, porque a mí me llegue una persona que diga que es el delegado o delegada y me diga, páseme usted todos los teléfonos, las direcciones y correos electrónicos. Un momento, tenemos una ley de protección de datos que dice que eso no se puede hacer así. Bueno, pues tendremos que buscar un mecanismo, ¿no? Para que efectivamente nadie vulnere la ley de protección de datos, pero yo tenga los contactos del resto de los papás y mamás a los que supuestamente represento. Y tengo que regularizar cómo y cuándo me puedo reunir con ellos. Y si lo voy a hacer,
¿qué pasos tengo que dar? Pues a lo mejor en un reglamento se dice, basta con que se lo diga a tu tutor. En otro a lo mejor dice que no, porque la organización general de un centro grande, un centro pequeño a lo mejor tiene unas condiciones, pero un centro grande a lo mejor tiene otras. Y el equipo directivo dice, no, yo tengo que conocer cuándo se convocan a los padres y de qué manera. Bueno, pues eso lo tenemos que regularizar. ¿Y cómo puedo yo hacer para obtener los datos? Bueno, pues mirad, nos vais a permitir que sí echemos mano del libro. En concreto, si os vais a la página 95, de la página... Desde la página 95 a la 107 es precisamente un anexo que os hemos metido y que hemos denominado Guía del Delegado de Padres y Madres. Y trata exactamente lo mismo que hemos dicho antes, de ser un ejemplo. Oye, y esto lo podría hacer también el AMPA, igual que hemos dicho antes. ¿Han sido nombrados todos los delegados? Pero también lo podría hacer el equipo directivo, para que veáis que hay posibilidades, y esto es lo que tenemos que normalizar. Oye, pues a todos los delegados que acaban de ser nombrados, le vamos a regalar una guía que hacer esto hecho en un folio doblado con 2 grapas en medio, no tiene coste significativo ninguno, ni para el AMPA ni para el centro. Y le estoy dando una guía, la que ponemos nosotros aquí es orientativa. Vosotros le podéis añadir contenido o quitarle, si la veis extensa. Pero nosotros hemos querido dar un modelo para que nadie diga, uy, ponernos ahora nosotros a hacer una guía. Ya la tenéis hecha, ¿vale? Ya la tenéis para dinamizar a todos los delegados y delegadas. Y, por ejemplo, os hemos dado al final, justo en la página 105 y en la página 107, 2 modelos de cómo ese día en el que yo he sido elegido o elegida, delegado o delegada, le digo a los papás, ojo, para comunicarme con vosotros necesito una serie de datos. Y tenemos ya la hojita y se la damos para que nos den sus datos personales de nombre y apellidos, Una cosa que para nosotros es importante porque se decía Jacobo esta mañana, que una de las funciones de los delegados es potenciar que el resto de los padres colaboren en el desarrollo de las distintas actividades docentes y no docentes que se hacen en el aula. Oye, ¿cómo podría yo hacer esto? Pues para empezar, si yo conociera las profesiones y las habilidades de los papás y mamás a los que represento, cuando el tutor dice, oye, si pudiésemos hacer, tiro de mi listilla y digo, ostras, tengo 4 padres a los que voy a llamar para pedirles su colaboración y les voy a decir que ellos son las personas idóneas para esto. De la misma manera, les voy a recoger su dirección y correo y código postal, su correo electrónico, un teléfono de contacto y además qué intereses o inquietudes tiene este padre o madre sobre la educación de sus hijos, porque una de las cuestiones, acordaros de la primera función, es llevarle al tutor los intereses, expectativas, inquietudes, propuestas de mejora que nosotros tenemos como papás y mamás. Si yo no escucho a los padres o no les recojo información, ¿qué intereses, expectativas y propuestas le voy a llevar? Si yo recojo esta primera hojita, como luego os hablaremos esta tarde de una cuestión importante, que es la formación e información que deben de ir adquiriendo todos los padres en general y los delegados en particular, pues oye, ¿qué temas de formación o información te gustaría que se trataran a lo largo del curso? Y también recojo otra información, que a lo mejor el propio AMPA dice de organizar una escuela de padres. Y entonces podemos decirle al AMPA, oye, pues mira, la gente de mi clase, esto es lo que le gustaría. De esta manera, es que ahora mismo muchas veces el AMPA quiere a lo mejor hacer muchas veces formación. ¿De dónde recoge? ¿Qué le interesa a los papás y a las mamás? Lo tiene muy complicado. Aquí empezamos a facilitar todas estas cuestiones. Y después queda una cosa importante, que es donde salvamos la Ley de Protección de Datos. Y es que dice que los abajo firmantes autorizan a la utilización de los datos durante este curso
por parte del delegado o delegada solo para las funciones que tiene, no para otra cosa. Y yo lo firmo. Ya hemos salvado la ley de protección de datos. ¿De acuerdo? Hay un segundo modelo más complejo y que tiene dos partes, porque consideramos que a lo mejor algunos padres no han venido. Y a lo mejor a esos padres, aunque sea a través de su hijo, le vamos a mandar una notita, donde le vamos a decir: mira, yo he sido elegido como delegado o delegada, y este otro padre o esta otra madre ha sido el subdelegado primero y el subdelegado segundo. Nuestros teléfonos, los primeros que ofrecemos, somos nosotros, son estos. Y mira, como queremos que aquí haya una comunicación fluida, nos gustaría que nos pasaran los siguientes datos. Y le pedimos los mismos de antes, ¿eh? Ya tengo los datos de los papás y las mamás. Estáis viendo que la guía que hemos introducido tiene elementos de ayuda, precisamente a todos los delegados y delegadas. ¿Qué es de lo que se trata? De proporcionaros ideas que vosotros, estoy seguro, cuando ya estéis en vuestra realidad, sabréis adaptar perfectamente e incluso mejorar. Pero por lo menos que salgamos de aquí con una ayuda que no nos haga que estemos perdidos, como nos habéis comunicado por parte de algunas asociaciones y federaciones, perdidos en el limbo. Así no podemos estar. Tenemos que ir con seguridad, pidiendo cómo podemos mejorar la funcionalidad de los padres y las madres que han sido elegidos delegados y delegadas, y además algunos directores también, os lo digo, que lo han planteado. ¿Qué han planteado algunos directores? Bueno, es que en la normativa viene esto escueto, viene que trabajemos las funciones, viene que junto a las funciones hagamos la elección, pero esto está aquí. Y claro, al final sí que dice que se pueden establecer otras vías de comunicación. Eso, que es lo que hay que desarrollar, son las ideas que nosotros queremos plantear para vosotros. Por lo tanto, que veáis en qué sentido hemos hecho las distintas partes del libro. Siempre orientando, nunca para imponer nada, sino para que se dispongan de ideas suficientes para poder dinamizar la figura de padres y madres en cualquier centro educativo. Bueno, pues, aunque ya he avanzado un poquito y sin extenderme, digo sin extenderme, porque vuelvo a decir que en el texto lo tenéis todo más desarrollado. Por ejemplo, esta comisión de aula que hemos dicho que puede estar formada por las 3 figuras en el caso de la secundaria e incluso del tercer ciclo de primaria, o por 2 en el caso de la primaria en general, pues nosotros decimos que debería de reunirse al menos en 4 ocasiones, y planteamos cuáles son las 4 ocasiones. La primera decimos que debe de producirse en el mes de noviembre, justo después de que hayan sido elegidos los delegados, y donde, si ellos han recogido información de las inquietudes, expectativas y propuestas de mejora de los papás, las puedan transmitir a los tutores. Pero es que para esas fechas el profesorado ya ha hecho lo que denominamos evaluación inicial, y también nos puede él dar información de cómo está el grupo, de cuál es el clima de convivencia en ese momento, qué medidas son las que se van a adoptar, aunque eso lo ha explicado también en la primera reunión de atención a la diversidad. Es decir, nos puede dar una serie de informaciones específicas sobre el grupo aula al que representamos, muy importante. La segunda y la tercera, nosotros decimos que debe de hacerse precisamente después de los resultados de la primera y la segunda evaluación. Bueno, hemos tenido un trimestre, las cosas han avanzado. ¿Cómo han sido esos resultados y qué podríamos hacer todos para mejorarlo? Muchas veces el profesorado lo dice, la familia se tiene que implicar más. Bueno, pero con decirlo y decirlo en una sesión de evaluación esto no avanza. Avanza cuando entre todos adoptamos medidas para que esto se pueda hacer. Porque además, sin quitar una función que es importantísima, que es la de tutoría, y el delegado no quita tutorías, ¿vale? El delegado no quita tutorías, sino todo lo contrario, refuerza tutorías. Porque claro, estoy pensando, un padre o una madre al que le dicen, mira, tu hijo precisa de una atención por vuestra parte, de una ayuda,
Pero claro, yo me pongo en la posición de una persona que tiene un comercio y que los dos miembros de la pareja trabajan en ese comercio, que cierra a las 9 de la noche. Claro que quieren ayudarle a su hijo o a su hija, ¿cómo no? Si les duele un montón. Pero, oye, si yo tengo esta necesidad y la tiene este compañero y esta compañera y le transmitimos al delegado, oye, podríamos hacer algo para poder atender a los niños del aula que necesitan. Y a lo mejor organizamos entre nosotros unas sesiones de apoyo precisamente para nuestros hijos e hijas, y que en vez de que estén semisolos en casa, pues a lo mejor les buscamos una estrategia distinta. Pero para eso tenemos que conocer qué pasa, qué podemos hacer, de qué manera. Por lo tanto, vuelvo a decir, el delegado no quita tutorías, pero sí recoge el sentir de papás y mamás sobre qué ocurre en el grupo en general después de una primera o de una segunda evaluación, y recogiendo eso hace propuestas de cómo se podrían mejorar determinadas situaciones. En el mismo sentido decimos que debe de haber una cuarta reunión. ¿Cuándo? Pues a lo mejor el día 25 o el 30 de junio, después de que se hayan entregado las notas finales. Chicos, ¿qué ha pasado en el curso? Pues en el curso esto ha ido fantástico, esto es mejorable, hacemos un balance. Un balance en el que también debe de haber una cuestión importante. Y la decía Jacobo esta mañana y os la hemos puesto en el libro porque nos parece fundamental. En la última, también hay que elevar felicitaciones al tutor o a profesores determinados que, partiendo a lo mejor de una situación que por eso la conocemos, porque se nos ha informado cómo estaba la situación en la evaluación inicial, ha hecho avanzar al grupo en el sentido del clima de convivencia, en el sentido académico, en el sentido educativo en general de los niños. Me da igual. A lo mejor hay que felicitar a los niños por su buen trabajo. A lo mejor hay que felicitarnos como padres, porque tenemos la costumbre de criticar lo negativo, pero no de alabar lo positivo. Y alabar lo positivo refuerza que haya más positivos. Por lo tanto, tendremos que decir esto es mejorable, pero también tendremos que felicitarnos cuando sea necesario. Pero no me detengo, digo porque lo tenéis contado despacito o más despacito en el texto. A partir de ahí, nosotros decimos, ojo, además hay que reunirse con el resto de los papás. Y con el resto de los papás, lógicamente, nosotros decimos que hay que regularlo en el reglamento de organización y funcionamiento. ¿Y qué sugerimos nosotros? Si es una sugerencia. La sugerencia es que precisamente el delegado es quien convoca al resto de los papás. Pero decimos que informando previamente, y de acuerdo a lo que se ha establecido en el reglamento de organización y funcionamiento, al tutor y al equipo directivo, que serán quienes nos digan el momento y el lugar más adecuado. Porque a lo mejor nosotros decimos que nos queremos reunir el viernes y nos dicen, mira, si es posible, el centro tiene que tener un control. Los lunes nos quedamos en el centro y está a vuestra disposición cuando queráis. No tenéis más que decirnos y os buscamos un aula, un lugar. Mirad, de 4 a 5, por ejemplo, es la hora de tutoría. En esa hora no, mejor a partir de esa hora para que ya estén las clases libres. Nos están buscando el momento y el lugar más adecuado para hacerlo, para que haya orden en el centro. Por eso decimos que tiene que ser con coordinación. ¿Y cómo se coordina esto? Poniéndolo en el reglamento de organización y funcionamiento, para que todos juguemos con una norma que nos hemos dado para todos. Esto sería lo fundamental. A partir de ahí, ¿qué aspectos podemos tratar en esa asamblea? Pues hemos hecho lo mismo, daros sugerencias. ¿De qué cositas? Digo porque si me detengo en cada uno, deciros qué podríamos ver en las distintas reuniones, pues sería muy largo. Para nosotros la asamblea decimos que tiene una doble vía. Y la doble vía es importante. Por una parte dice que la asamblea
debe de ser la voz que haga llegar al delegado, efectivamente, las inquietudes, los intereses, las expectativas y las propuestas que quieran hacer los papás y las mamás. Pero, por otra parte, no es para que el delegado se las guarde en el bolsillo, sino para que el delegado las transmita al tutor, al equipo directivo o al AMPA o a quien sea necesario. Y a su vez, el delegado tiene otra función, que es la de hacer llegar, después de las gestiones que haya hecho, después de porque a lo mejor la gestión la ha hecho con los representantes de los papás y las mamás en el consejo escolar, y ha habido una respuesta a todos los planteamientos que se han hecho, y él tiene que volver a decirnos: mirad, sobre este aspecto que me comentasteis, las gestiones que se han hecho son esta y esta, las soluciones que se han dado en el centro son esta. Es decir, doble vía, la bidireccionalidad de la que hablaba Jacobo esta mañana. Cuando nosotros damos algún paso más, decimos: ¿cuántas veces nos podríamos reunir? Bueno, pues nosotros aquí hemos dicho que 5, porque claro, son más o menos las mismas 4 que hemos dicho anteriormente, donde el delegado recibe información, pero hay una primera, que es donde me tienen que elegir, ¿vale? Por eso le hemos añadido a las 4, si en esas 4 se ha reunido la comisión de aula, donde el tutor ha dado informaciones, tú has recogido como delegado informaciones, cuéntanos para que todos nos vayamos coordinando. Y una cuestión importante, en la primera es que es preceptiva para que nos conozcamos un poquito y además, bueno, se elija al delegado o delegada, por eso salen 5, pero por lo demás, lógicamente, sin ningún problema. En el mismo sentido, nos vamos a secundaria, aunque nosotros también decimos, por las experiencias que hemos ido viendo ya, que los chavales del tercer ciclo de primaria, con sus 10 a 12 añillos, son un encanto juntarse con ellos. Aunque, cuando decimos juntarse con ellos, lo pondremos en una transparencia un poquito más adelante. Mirad, los papás y las mamás decimos que de verdad queremos mucho a nuestros hijos, ¿no? Pues como además hemos dicho que ellos son los que más saben de la clase, lo veréis dentro de un momento en una imagen que hemos puesto. Nosotros decimos que si hace falta, con café y pastas, ¿vale? Vamos a invitar a nuestros hijos, aunque no sea el mío directo, pero es el de otra persona a la que represento, a que se siente, y lo vamos a invitar a merendar. Y vamos a tener una conversación casi informal, pero donde hablemos de la clase. Porque estoy seguro que hablando con ellos, y ya digo, hay experiencias fantásticas, con niños de 10 a 12 años, que además, como son muy sanos para decir las cosas, son formidables. Esto es lo que pasa en mi clase, y ahí hay que decirle: ¿cómo creéis que se puede mejorar algún aspecto de los que me has dicho como este? Y ellos, que conocen la realidad en su mundo, y desde su mundo nos van a dar su visión, que luego a lo mejor los adultos le buscaremos cómo pulirlas un poquito, pero os digo que nos van a dar ideas que nos vamos a quedar boquiabiertos, porque son los que mejor conocen la realidad. Ya no os quiero decir cuando uno se reúne con alumnos de tercero, cuarto de secundaria, o incluso de bachillerato, que estos ya no dicen las cosas suaves, las dicen con más ahínco, ¿vale? Pero vuelvo a decir, el café y las pastas tienen que ser, en la figura del delegado, algo importantísimo, y entenderme la metáfora del café y las pastas, que puede ser real, que no tiene que ser metafórico, pero que entenderlo como una buena metáfora, porque desde ahí conseguiremos muchas cosas. Bien, ¿quién convoca en todos estos casos? Pues también deberíamos de decir, porque hay una cuestión, vamos a convocar a un menor, y esto debe de ser del conocimiento, del conocimiento de los papás y las mamás y del tutor o tutora que tienen en el cole. Y entonces nosotros decimos que las cosas hay que hacerlas bien, no de cualquier manera, no para engañar a nadie, no para criticar, lo que hemos comentado anteriormente, en positivo. Lo que vamos buscando es apostar y apoyar para que la educación cada día sea mejor, nada más.
Bien, con todo esto, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a una situación que vemos que hay que reunirse a diversas bandas y en esas diversas bandas en las que hay que moverse tiene que haber vías de comunicación. Nosotros decimos que las vías de comunicación, y así lo expresamos en el texto, deberían de ser de 3 tipos. Una, reuniones sistemáticas en el aula del grupo al que representamos. Hemos dicho 4, en otro sitio podéis establecer 3. Volvemos a decir, nosotros hemos dado una orientación que es la que consideramos adecuada, pero como vosotros lo decidáis. Hay que regularizarlas y además llenarlas de contenido. Para los contenidos os hemos sugerido ahí ideas. Después decimos que, bueno, la persona del delegado o delegada tiene que ser visible para los demás. Visible es que cuando quieran encontrarnos seamos fáciles de encontrar. Y en ese sentido decimos que puede haber encuentros asistemáticos pero con presencia personal. ¿Cuándo? Pues nosotros decimos que hay, sobre todo en la primaria, porque hay puntos que están puestos para primaria y otros en primaria o infantil, ya sabéis, en la puerta del cole es un momento crucial. No un parchurreteo, y entendedme lo que quiero decir, sino para otras cuestiones. Se podría fijar una hora. Entonces se puede fijar una franja horaria. Oye, tal día, los lunes que tengo disponibilidad de tal a tal hora, estoy disponible para cualquier padre o madre que quiera aportarme algo, hacerme alguna consulta, quiera que transmita alguna cosa a la Junta de Delegados. Bueno, pues sin mayores problemas. O decimos que un momento también bueno puede ser a la misma hora que es la tutoría del grupo y en un lugar aparte, como decimos, no en la misma clase, en otro lugar distinto, el delegado puede estar a disposición en esa hora de tutoría para el resto de los padres. Hay otra forma, y es que a lo mejor yo, hombre, me presto a ser el delegado o delegada, pero no tengo disponibilidad horaria. Entonces hablamos de encuentros asistemáticos, es decir, que no son regulares. Los primeros decimos que tienen que ser, por eso lo hemos puesto en un punto y aparte. Deben de darse siempre. Los segundos, pues pueden darse en función de cada situación. Y entonces decimos que ahí, facilitando los números de teléfono, como hemos dicho, las direcciones postales o de correo electrónico, o incluso con un buzón de sugerencias en los distintos grupos al que tenga acceso el delegado y pueda abrir sistemáticamente. Esto, los 3 tipos de reuniones que estamos diciendo, o encuentros, decimos que no tiene que ser uno u otro, sino que por el contrario, son complementarios entre sí. Son una rueda dentada que entre unos y otros lo que hacemos es que la figura del delegado sea una figura viva y tenga información y pueda trasladar información. ¿De acuerdo? Cuando ya nos vamos al centro, ya estoy viendo el café y las pastas, sé que la hora no es la más apropiada, pero sin embargo es importantísimo para todo lo que vamos a decir. ¿Por qué? Pues porque en el centro, aunque la norma lo deja como algo opcional, sin embargo, nosotros desde nuestro punto de vista creemos que no debe de ser tan opcional. Es fundamental que se constituya la Junta de Delegados. ¿Por qué? Pues porque es la vía con otras instancias. Un delegado, bueno, muchas veces acaba su vía en su tutoría, pero para desarrollar algunas funciones de las que se nos han puesto, vemos que no se puede acabar ahí la vía. Por eso decimos que la Junta de Delegados es importante, que se constituya prácticamente en todos los centros. Hombre, a lo mejor un centro que es muy pequeñito, hombre, si somos 6, ¿para qué vamos? Si es que nos conocemos todos, bueno, pues habrá algún centro que no sea necesario. Y forzar también o institucionalizar una reunión que no tiene sentido en algunos centros, por eso la propia norma dice podrán. Nosotros ahí decimos que hay que formalizar esa Junta de Delegados, hay que empezar a regular reuniones entre la Junta de Delegados y el equipo directivo, hay que establecer
reuniones entre la Junta de Delegados y los representantes en el Consejo Escolar, y comentaremos ahora el porqué, y hay que establecer reuniones entre la Junta de Delegados de padres y madres y la Junta de Delegados del alumnado en secundaria, ya que ahí está instituida la Junta de Delegados siempre, en todos los institutos de secundaria. En este caso, nosotros decimos que cuando se constituye la Junta de Delegados es muy importante elegir a un portavoz, coordinador o coordinadora, que sea el que canalice las comunicaciones y que sea el contacto incluso del equipo directivo o de cualquier otro órgano. Cuando quiero dirigirme a la Junta de Delegados, no me voy a dirigir a los 18, a los 20 o a los 20 y tantos padres que haya de delegados o delegadas. Yo me quiero dirigir a una persona que sea la que a su vez tenga el contacto con los demás. Por eso decimos que debe de elegirse un coordinador o coordinadora. Debe de establecerse un mínimo de reuniones que también sugerimos en el texto. ¿Para qué? Pues para conocer la evolución general del centro, tanto en los aspectos académicos como en los aspectos de convivencia. Y algo importante, quien convoca esta reunión efectivamente será el coordinador, pero decimos como anteriormente, previo conocimiento y autorización por parte del equipo directivo. La Junta de Delegados podrá reunirse cuantas veces sean necesarias, pero solicita un espacio y el momento más idóneo al equipo directivo. Esto es lo que debe de regularse para que no haya nunca conflictos en un reglamento de organización y funcionamiento. Sobre las reuniones hemos hecho lo mismo en el texto, sugeriros ideas de qué contenido pueden tener las distintas reuniones. Si nosotros nos vamos ya a la reunión que deben de tener las juntas de delegados de padres y madres junto con las del alumnado, pues ahí, qué menos que empezar a conocernos. Porque lo he dicho antes y lo he dicho con claridad, no puede ser que se elija a los alumnos por un lado y que los papás no sepamos ni quién es el delegado, ni que los niños sepan quién es el delegado de padres y madres. Tiene que constituirse ahí un germen, y si tenemos un buen contacto entre la Junta de Delegados de padres y madres y la Junta de Delegados del alumnado, el primer punto debería de ser para conocernos y transmitirnos unos y otros pues las inquietudes, las expectativas, las propuestas que queremos hacer unos y otros y el porqué, y ahí empezarán a fluir informaciones que unos y otros debemos de conocer complementariamente. De la misma manera, sobre esas propuestas de mejora, nosotros decimos que deben de reunirse y ver qué ha pasado con las que hicimos en un momento, ver cómo están funcionando, valorarlas y a lo mejor decir, pues deben de continuar porque van en el buen camino, o debemos de reformularlas en otro sentido. Y ahí habrá cuestiones que tendremos que llevar a los tutores, al equipo directivo o al sector que sea necesario. Por último, decir que al finalizar el curso, igual que hemos dicho con los demás estamentos que hemos ido diciendo, deben de reunirse la Junta de Delegados para hacer una valoración de cómo ha ido el curso en este centro. No ya en mi clase, sino en la suma de todas las clases. Y siempre vuelvo, con esto seremos machacones una y mil veces, siempre con la idea de que tenemos que mejorar. Porque mirad, nosotros no estamos para ir contra nadie nunca, estamos para mejorar la educación de nuestros hijos. Quien busque otra razón, nos equivocaremos. Nuestro único objetivo es mejorar la educación de nuestros hijos día tras día. Si en eso trabaja el profesorado, trabajamos nosotros y contamos con el propio alumnado, os digo que avanzaremos en una línea significativa y se irán mejorando muchas cosas. Bien, hemos dicho que tiene que haber reuniones con el equipo directivo, y con el equipo directivo también os hemos sugerido aspectos que debemos de ir tratando. Pero el delegado solo de un grupo, hombre, su contacto primero y principal debe de ser el tutor, no el equipo directivo. Pero cuando nos unimos todos los delegados, y ya lo que vemos no es lo de cada clase, sino el conjunto del centro,
a quien hay que transmitirle las cosas, desde nuestro punto de vista, es al equipo directivo. Y es más, nosotros decimos que en este caso las reuniones pueden ser dobles. Nosotros solicitar entrevista al equipo directivo, pero el equipo directivo también tener la potestad de convocar a la Junta de Delegados y Delegadas, porque a lo mejor hay determinadas situaciones en las que considera que si todos arrimamos el hombro, las cosas pueden mejorar en el centro. Por lo tanto, flecha en doble sentido, bidireccional, porque creo que muchas veces el equipo directivo puede contar con los delegados para hacer que mejoren algunos aspectos, y la Junta de Delegados, cuando crea que algo es mejorable, también debe de dirigirse al equipo directivo, pues porque es el ejecutor de las acciones que se hacen en un centro, y desde ahí se puede mejorar muchísimo. Aquí os hemos puesto líneas de trabajo. Entre las líneas de trabajo, pues muchísimas. Hemos hecho alguna sugerencia más, sobre todo sobre la primera reunión. Sobre la primera reunión os hemos dicho qué aspectos deberían de comentarse. Esto es ya para el resto del curso. Y fijaros, en el resto del curso aquí hay cosas importantes. Mirad, ¿quién debería de contarle a un delegado? Y en este caso, al conjunto de delegados y delegadas, mirad, las líneas generales con las que funcionamos en este centro son las siguientes. Eso no es cuestión de cada tutor, aparte con su delegado. Nosotros entendemos, y tengo en ese sentido, y podríamos contar algunas buenas experiencias, de cómo, una vez elegidos los delegados, han sido reunidos por el equipo directivo, le han planteado las líneas generales del plan de centro, le han dicho cuál es la intencionalidad educativa que se tiene, qué actividades están programadas, en cuáles esperamos la colaboración de padres y madres, cuáles son los datos globales del centro, en lo académico, en la convivencia, en el asentismo del alumnado, cómo podríamos contribuir todos a mejorar cada uno de estos factores que estoy mencionando. Es decir, pero hay más cuestiones, hay muchas más. Aquí hemos dejado, y digo así, hemos dejado ideas. ¿Por qué? Pues porque cada centro es un mundo. Y estoy seguro que el director del centro A dirá: esto es importante, pero es que además tenemos una cuestión específica en nuestro centro que quiero que sea del conocimiento de los delegados y delegadas, para que entre todos arrimemos el hombro y eso lo solucionemos cuanto antes mejor. En otro centro, pues a lo mejor las cosas son más fluidas. A lo mejor en un centro están preocupados porque los rendimientos académicos son bajos. ¿Qué vamos a hacer entre todos para que esto mejore? En otro a lo mejor serán de convivencia. Vuelvo a decir, os dejamos ideas, pero cada centro será un mundo que tiene que concretar sus propias propuestas. Aunque no las hemos puesto a estas al azar, están puestas con alguna intencionalidad. Adelante. Por último, decimos que hacia la comunidad educativa. Ya he ido dejando algunas pinceladas y por eso no quería ser excesivo en este sentido. Y cuando decimos que hay otros estamentos de la comunidad educativa, fijaros, a la de AMPA he hecho alusión ya un par de veces o tres, pero es que para nosotros es fundamental. Sería muy importante, porque, y creo que tenemos que hablar con claridad, ha habido en algunos sectores de alguna AMPA algunos recelos con la figura del delegado. Y yo creo que nada más lejos de la realidad, no hay más que hacer una cosa: coger cuáles son las funciones y competencias del AMPA y coger cuáles son las funciones y competencias del delegado. No hay solapamiento, hay complementariedad. Se complementan entre sí. Por lo tanto, son dos figuras que lo que tienen que hacer es trabajar conjuntamente. Pero nosotros hemos dado un paso más adelante. Y no nos hemos escondido. Ni para decirlo ni para escribirlo. Nosotros decimos que en muchos casos, y lo sabéis muy bien quienes estáis aquí, porque algunas veces lucháis contra él. Cuando el AMPA toca el cornetín para convocar a los papás y las mamás, ya sabéis cuántas asistencias tenemos. No las quiero contar yo, pero no quiero tampoco que seamos pesimistas. Justamente tenemos que ser al contrario, positivos. Porque ¿cuál es la idea que nosotros decimos aquí? En cuanto los delegados y delegadas han sido elegidos, igual que hemos dicho que el dinamizador de la figura
porque además así nos invita la norma, es la Asociación de Padres y Madres. En cuanto han sido elegidos, la Junta Directiva del AMPA se dirige a ellos. Si son del AMPA, mucho mejor, pero no queremos ya que sean un miembro cualquiera del AMPA, ni que sean un miembro pasivo, sino que le voy a decir: mira, a partir de este momento que eres delegado y delegada, me gustaría que fueras además, dentro del AMPA, el vocal de tu aula. Queremos que tengas un papel activo en el AMPA. Y fijaros qué fácil. Cada vez que toco el cornetín, en un centro pequeñito, de un par de líneas, tengo 20 padres. Fijaros qué sencillo. Por lo tanto, aquí no hay dos partes. Hay una parte que se complementa, que se refuerzan mutuamente. Por lo tanto, os digo, al AMPA le interesa mucho reforzar la asociación, y un modo de reforzarla es reforzando la figura de los delegados. Por eso os lo hemos sugerido tal y como lo acabo de contar. Deberíais de hacerle una invitación directa a que se convierta en alguien activo dentro del AMPA, a ser vocales del aula al que representan. Porque además de esa manera el AMPA ganaría fuerza. Cuando el AMPA se dirige a un estamento, algunas veces se le ha dicho: pero ¿a cuántos padres representáis? No a cuántos tenéis afiliados. ¿A cuántos representáis? Verdaderamente. Cuando yo tengo a todos los delegados, puedo decir: pues represento a todas las aulas del colegio. El AMPA se refuerza con la figura. ¿Y esto qué nos hace? Pues que ahora Junta Directiva debería de decir y tocar en la puerta de una figura que acabamos de mencionar, que es la Junta de Delegados. De hecho, no lo hemos querido poner así, pero sí que lo hemos hablado, pensado, y de hecho lo voy a poner como ejemplo. En el centro donde está Jacobo, a la Junta de Delegados pertenece la Junta Directiva del AMPA. Porque ellos han dicho: no, la Junta de Delegados estará formada por todos los delegados de cada uno de los grupos, más unos invitados especiales, que es la Junta Directiva del AMPA. Hay que tocar a la puerta y ser recíproco. Igual que hemos dicho, el AMPA toca a la puerta de delegados y dice: señores, nos gustaría que fuesen nuestros vocales, hay que devolverla. Oye, de paso, ya que hemos tocado la puerta, ¿nos admitís como parte de la Junta de Delegados? Este es el refuerzo. Y este es el puzzle que tenemos que formar. Por lo tanto, aquí no hay estructuras de participación paralelas, sino estructuras de participación complementarias, que se unen para reforzar y luchar por lo que antes he dicho, por la mejora de la educación de nuestros hijos. Punto y se acabó. Y recordarlo, yo esto lo he dicho, se lo he escuchado a otras personas decirlo y lo seguiré diciendo. Las AMPAs, los delegados y delegadas, no estamos ni para arreglar las goteras del cole, ni para otros asuntos menores, porque esos son asuntos menores. El asunto clave y el asunto mayor es que mi hijo reciba una educación de máxima calidad. No lo olvidéis. Mi hijo puede tirarse todo el año o 3 años con una gotera, pero si sale con una buena formación, yo aplaudiré el colegio. Pero si mi hijo le han arreglado las goteras y sale con una mala educación, ¿para qué he querido arreglar la gotera? ¿La finalidad era que mi hijo estuviera a gusto o que mi hijo aprendiera mucho y bien? Los colegios no están para que los niños estén a gusto, sino para que aprendan mucho y bien. Si para colmo están a gusto, mucho mejor. No sé si soy claro en ese sentido. Por lo tanto, esa es nuestra lucha, la mejora de la educación. Exclusivamente. Y nos tenemos que dar cuenta dónde están las claves. Pero fijaros, es que hay otra estructura donde los papás y las mamás también están.
Y algunos de los que estáis aquí seréis representantes, papás y mamás en el consejo escolar, y os llaman a un consejo escolar, y una de las cosas que muchas veces nos preguntan los equipos directivos es propuestas para... ¡Ostras! ¿Por qué? Pues porque yo me reúno conmigo mismo. Y aunque me llamo representante de... al final me represento a mí mismo y a lo mejor a los 4 vecinos que tengo, que ya que me han preguntado, les pregunto. ¡Ostras! Pues tengo como representante del consejo una estructura fantástica. Y es que si me voy a la junta de delegados, me van a dar información de lo que pasa en las 10, 15, 20 o 40 aulas que hay en mi centro. Y me llevo una información gratísima. Y ahora cuando voy al consejo, voy primero con la fortaleza de que no habla Pepe López, de que habla por el conjunto de padres y madres del centro de verdad. Y las propuestas que traigo no son mías, son las que he conciliado, son las que he conciliado entre el resto de los papás y mamás de los distintos grupos, que si han tenido sus asambleas correspondientes me están dando información veraz de lo que pasa en cada uno. Fijaros, yo fortalezco como delegado o delegada en este caso a los representantes en el consejo escolar, pero entonces les voy a pedir una contrapartida. Cada vez que terminéis un consejo, con los acuerdos que se hayan adoptado, con aquellas cuestiones que hayáis decidido, con todo eso, me lo cuentas para que yo convoque a mi asamblea y también les lleve información de primera mano. Por lo tanto, nueva fluidez en la información. Y por último, ya lo hemos avanzado. Qué bonito sería que los 20 y tantos padres, delegados y delegadas, de padres y madres, le dijeran a los delegados y delegadas de alumnado: mira, hemos pensado que a lo largo del curso nos vamos a reunir 4 veces e invitaros a café y pastas. Y entre café y pasta vamos hablando de la realidad del centro. Volvemos a decir, no para enfrentarnos a nada ni a nadie, sino para mejorar, ver qué cosas se pueden mejorar y qué cosas hay que aplaudir en nuestro centro por lo bien que se está haciendo. Porque lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir, no nos podemos quedar solo con las críticas negativas, sino con los aplausos positivos donde haya que darlos, porque refuerzan lo positivo que hay en los centros. Si yo estoy haciendo una cosa bien, o cualquiera de los que estáis aquí, y alguien os lo alaba y os lo aplaude, casi como que te han puesto el listón para que no bajes. ¿Lo entendéis? Pero si yo me esfuerzo, y esforzándome mucho cada día, y tratando de hacerlo cada día peor, como decía Jacobo, justo porque hago me voy a equivocar, porque los que no hacen nada no se equivocan nunca. Nunca se equivocan. Porque me he equivocado en lo que hago. Mañana lo único que viene es a decirme: usted se está equivocando ahí. Pues ¿sabéis lo que empiezo a pensar? Pues muy bien. Pues a partir de mañana voy a bajar el listón y me voy a equivocar menos, porque haciendo menos me equivoco menos. Por eso os insistimos en que hay que aplaudir y felicitar las buenas acciones de los centros. Porque cada vez que lo aplaudís, le habéis puesto un reto personal al que lo está haciendo bien. Ostras, de ahí no me puedo bajar. No me puedo bajar. En todo caso tengo que subir, pero no me puedo, o mantenerme, pero no puedo bajar el listón. Por lo tanto, tenemos un reto muy importante, de hacerlo muy bien. Y yo creo que si nos lo proponemos de verdad que se puede hacer. Y los chavales nos pueden dar muchas claves, muchas. Porque incluso donde se puedan estar haciendo las cosas bien, fijaros qué distinto es de llegar recriminando a llegar diciendo: nosotros alabamos lo bien que se está haciendo esto, pero después de conocer algunos aspectos creemos que entre todos, y los primeros nosotros, arrimando el hombro,
no pidiendo que lo haga el otro, sino arrimando el hombro, decimos: aquí podríamos mejorar, sin embargo, todavía algo en este aspecto y este aspecto. Por nuestra parte, ¿qué creen que se puede hacer? Ostras, si tú ves que los demás quieren, tú dices, por el otro lado, yo también tengo que arrimar un poquito. Fijaros, es una invitación a la mejora, lo que tenemos que hacer sistemáticamente. Esto no es una cultura de la escuela, es una cultura de la empresa. Iros a cualquier empresa. Toda empresa, en sus evaluaciones, lo único que quiere saber son las propuestas de mejora. No que vengas a decir lo mal que lo estoy haciendo, sino cuáles son las propuestas para mejorar donde queda espacio de mejora. Por lo tanto, ahí es donde debemos de estar. Y por último, una cuestión que ya conocéis. Todo lo que hemos contado está resumido en este cuadro. En el cuadro hemos quitado, en el texto, lo hemos explicado después, pero hemos quitado este cuadro, porque no lo considerábamos básico, lo consideramos que es importante solamente en los centros que son muy grandes. Estamos pensando, y os lo decimos así, en centros, por ejemplo, de línea 5 en primaria, pero de estos hay muy pocos. Y hay que decirlo así, hay muy pocos, y entonces no queríamos que fuera significativo lo que es para unos pocos. O también habíamos pensado en algunos institutos que tienen 40 unidades. Claro, reunir a una junta de delegados de 40, eso no es operativo. Entonces veréis que en el texto explicamos que cuando hay centros muy grandes debemos de constituir comisiones de delegados. ¿Vale? Solamente deciros eso para que sepáis que lo hemos quitado de la figura general en el texto, pero que lo hemos explicado después cuando hablamos pormenorizadamente de esas comisiones. Y queda en ese cuadro para nosotros una cuestión importante, pero que la vamos a abordar esta tarde-noche, que es, no noche-noche, sino en la tarde-noche, que es la formación. Porque para ser cada día mejores papás y mejores delegados, debemos de tener cada día más información y formación. Pero de eso hablaremos esta tarde, con lo cual yo empiezo a callarme, que además me han dado un toque de que debo de ir callándome, y voy a empezar por, en una vez, cumplir con el horario como nos habíamos prometido. Así que muchas gracias. Una cuestión, mirad, hay una cuestión que me recuerdan y que es importante. Mirad, hay un anexo que